Recientemente se ha hablado de la noticia de la cancelación de la película sobre Batgirl, a pesar de que ya estaba prácticamente terminada y lista para ser estrenada. Con 90 millones de presupuesto echados a perder, esta película se suma a la lista de proyectos que nunca verán la luz, como la de Empire of the Deep o aquel piloto alternativo de Juego de Tronos protagonizada por Naomi Watts y del que nadie quiere hablar. Todas ellas podrían englobarse también en el sombrío pozo de las películas perdidas, ya que es posible que todas ellas acaben por ser eliminadas o destruidas para evitar cualquier filtración o copia pirata para el regocijo del curioso espectador. Sin embargo, hace casi un siglo, muchos films inéditos hoy en día fueron pasto de un incendio. Y aquí empieza su historia. Después de varios capítulos sin aparecer, creo que ya va siendo hora de que dé la cara. Hola. En este vídeo voy a hablar de un tema muy interesante, y es el porqué o las causas de la desaparición de las películas mudas de hace 90 o incluso 100 años. Y es que después de 11 capítulos me he dado cuenta de que he nombrado una serie de películas de las cuales pues he narrado el argumento pero no he encontrado el metraje, por la cual muchas de ellas o han desaparecido o se han perdido para siempre. En fin, ¿qué es una película perdida? Buah, fácil. Una película que no se encuentra. Obvio, pero para ser más precisos, una película perdida se refiere a aquella en las cuales o no se halla el metraje íntegro o bien no disponen ni del negativo original, ni de las copias, ni tampoco se encuentra en ningún depósito, en un almacén, en una filmoteca particular o un coleccionista, nada, absolutamente nada. También se puede considerar una película perdida aquella en la que le falte una parte del metraje o un rollo de película y de la cual pues tiene que complementarla con una serie de imágenes partiendo del metraje desaparecido. Y es que según en el último informe de la National Film Preservation Board, de las 11.000 películas de su base de datos en la sección de películas mudas no íntegras, 7.200 de ellas se han declarado oficialmente desaparecidas, frente a las 3.800 restantes de las que solo se conservan una parte del metraje original. Y eso sin contar con las producciones que se han realizado en Alemania, en España, en Francia, en Italia, en Holanda y en cualquier parte del mundo, y de las cuales no se sabe cuántas se han hecho y cuántas se han perdido. Y tampoco hemos contado con las producciones independientes y clandestinas que se han rodado a lo largo de la etapa muda, que esa es otra. Pero antes de hablar de qué películas se han perdido, vamos a centrarnos en las causas de su desaparición. Número 1. Las películas de nitrato. El nitrato es un componente gelatinoso que sirve para el revelado de las películas. Es decir, que a medida que graban, queda impresa la imagen en el rollo. ¿Qué pasa? Que es un componente inestable y muy inflamable. Si habéis visto las películas como Malditos Bastardos o Cinema Paradiso, te muestra lo destructivo que puede llegar a ser el nitrato, provocando un incendio devastador que incluso sigue ardiendo si lo metes en agua. No digamos el humo tóxico que desprende. Letal. Si no, que se lo pregunten al director de Nanook el Esquimal, Robert Flaherty, que tras volver de rodar un documental en Alaska en 1910, empezó a montar cigarrillo en mano y... no murió de milagro. Sin embargo, los milagros no existieron en las primeras proyecciones bajo pabellón europeo. Quizá el caso más impactante ocurrió en 1897, cuando los Lumière estrenaron uno de sus trabajos en un bazar parisino y se les incendió la película durante la proyección, causando la muerte de 126 personas. Y es que el calor y lo inflamable siempre juegan con fuego. Número 2. La temperatura. Al no existir laboratorios o lugares de almacenamiento en condiciones, muchas productoras las guardaban en la trasera de los estudios, donde no había control en cuanto a la temperatura durante el invierno o el verano. De ahí que en muchas ocasiones, cuando aprieta el calor, los incendios destruían todo a su paso, sin olvidar los fallecidos o gente con quemaduras. Entonces, visto el problema, ¿cómo es posible que no hayan cambiado el sistema de nitrato por otro menos corrosivo? Bueno, se hizo, pero ya en la década de los 40, cuando los incendios en los laboratorios, en los almacenes y en los estudios eran constantes, pero sobre todo por un incidente nefasto que provocó la destrucción total del patrimonio cinematográfico mudo. Número 3. El incidente de la Little Ferry. Esto surgió en 1937, cuando la Fox compró unos grandes almacenes que se encontraban alrededor de una zona residencial en Los Ángeles.
Se garantizó unas bóvedas gigantescas y resistentes en las cuales se podía almacenar latas y latas y latas de película, todas ellas conectadas con un simple conducto de ventilación. Pero claro, eso no era suficiente, ya que aquel verano de 1937, cuando apretó el calor, empezó a salir humo de aquel conducto de ventilación. Se evacuó a los vecinos de los alrededores, y temiendo lo peor, una explosión hizo volar parte del edificio creando una enorme llamarada que llegó a matar a un niño y varios adultos. Los bomberos estuvieron apagando las llamas durante más de 3 horas, hasta que finalmente quedó los restos de la destrucción. Miles y miles de latas de película quedaron convertidas en ceniza, en una época en la que no existía ni alarmas antiincendios ni cortafuegos. Y lo peor era que los funcionarios de la Fox vieron la tragedia como un simple incendio de películas antiguas, restando el valor del cine pasado y acentuando el enfado del cinéfilo. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! ¡Desalojo la sala! Unos 30 años después, la historia se repitió. Se incendió unas bóvedas en los almacenes de la Metro-Goldwyn-Mayer, de las que también se perdieron muchas obras de incalculable valor. ¿Pero acaso no pudieron evitarlo? Número 4. La desidia de los grandes estudios. Las primeras décadas del cine se hacían películas sin ningún límite ni control, lo cual parecía más una fábrica de salchichas para saciar el hambre del entretenimiento del público. Por eso, la mayoría de los rodajes duraban una semana o 2, las montaban a la semana siguiente y la otra ya la estaban estrenando y así sucesivamente. No creo que a día de hoy ni Netflix ni Amazon llegaran en su vida a la productividad de lo que se hacía hace 100 años. Ese exceso contribuía a almacenar tanta película que tenían que ampliar aún más los almacenes. Pero eso llegó a su fin, ya que para los estudios dicho mantenimiento constituía un gasto que no se podían permitir, sin olvidar que necesitaban urgentemente un lugar donde guardar el nuevo material. Así que decidieron coger todas esas películas, para ellos sin ningún valor, y destruirlas o directamente tirarlas a la basura. A veces se las vendían a amigos o coleccionistas para que hicieran pases privados en sus respectivas mansiones. También se destruían las películas cuando se hacía una nueva adaptación de la primera y que se eliminaba por ser de muy mala calidad. Con lo cual, y aparte de los incendios, esto contribuía a que casi el 80% del patrimonio mudo desaparezca para siempre de la faz de la Tierra, según el Instituto de Preservación, fundado por nada menos que por Martin Scorsese. Pero la gran pregunta que debía hacer el Instituto de Preservación es si ese 80% desaparecido tenga algo que ver con que los grandes estudios provocaban esos accidentes o esos incendios para de paso cobrar un seguro contra accidentes y por otro lado que ni los investigadores, ni los coleccionistas, ni siquiera las filmotecas pudieran acceder a ese material de allí. A lo mejor la otra causa de dicha destrucción de material está en una cuestión más ecológica. Número 5. Reciclaje. Ya que como las películas de antes, aparte de estar hechas de nitrato, también se podían sacar la emulsión de plata tras su desintegración, con lo cual los estudios se ahorraban un dineral y se dedicaban a cremarlas para sacar la plata y luego rehacerlas creando película nueva. A resumidas cuentas, con el material viejo se hacía esto. Reciclando. Vamos a reciclarla. Ya en los años 40, ese sistema de reciclaje pues ya dejó de utilizarse para dar paso al sistema del acetato de celulosa, que es el componente no inflamable del antiguo nitrato. Con lo cual, si ese acetato hubiera llegado un poquito antes del incendio de la Fox del 37, a lo mejor podrían haber hecho una copia del nitrato al sistema de celulosa y así no perder todo ese patrimonio perdido. Pero no fue así, y por desgracia, todo llega tarde. Número 6. Problemas legales. Esto ocurre sobre todo en las productoras independientes, cuando, por ejemplo, sus películas fracasan en taquilla o incluso entran en bancarrota. Y es aquí cuando entran en acción los acreedores y los bancos requisando todo el material disponible, que corresponde a material de iluminación, cámara, película e incluso si la deuda es enorme o colosal, pues naturalmente los propietarios originales jamás verán en vida sus obras. Por eso, algunas veces quemaban su propio material para que sus acreedores no se quedaran con sus obras, tal y como hizo Georges Méliès cuando cerró la Star Film. Quemó los decorados, el atrezzo y parte de su laboratorio de películas. Otro ejemplo bastante trágico fue el de Lester Cuneo, que se lanzó a montar una productora donde protagonizaría películas del oeste de bajo presupuesto. Pero claro,
sus películas se vendían fatal y se estrellaban en taquilla. Total, que acabó arruinado y devorado por las deudas, la mujer le pidió el divorcio y finalmente se suicidó. En cuanto al embargo, ¿qué hacían con las películas? Una vez más, o bien las metían en un sótano hasta que el polvo y la humedad hacían el resto, las quemaban, las tiraban a la basura o incluso practicaban el tiro con ellas. De cualquier forma, menos conservarla o llevarla a una institución especializada donde las mantenían como es debido. ¿Cuántas historias han quedado destruidas por la brutal e inconsecuente mano del hombre? Una vez conocidas las causas, podemos conocer ya las películas que se perdieron en el proceso. En este punto tendremos que dividirla en 3 categorías. 1. Las películas destruidas o totalmente desaparecidas. 2. Las películas parcialmente perdidas. 3. Las películas Lázaro. Esto último lo explicaré después. Centrémonos en el primer punto, y es que hay mucha tela que cortar en esta sección, pero vamos a centrarnos en el santo grial del cine desaparecido, el Cleopatra de Teda Bara. Teda Bara fue la vampiresa por excelencia del cine mudo, que adquirió un éxito enorme cuando protagonizó en 1915 a Fulder Wars, en la que tuvo que seducir a un millonario padre de familia llevándole a la autodestrucción. Con Cleopatra demostró su talento ante la cámara en un film con una alta carga erótica que causó revuelo tras su estreno en 1917. Esta gran producción sufrió la prohibición en varios estados por resultar obscena y gratuita ante los ojos del público. De esta manera, el film inmortalizó a la polémica actriz, razón por la que acabó encasillada como mujer fatal en sucesivas producciones hasta que finalmente se retiró en 1926 al ver que su carrera no progresaba. Lo peor es que más del 90% de sus películas se perdieron para siempre, entre ellas esta Cleopatra, cuyos últimos negativos ardieron en el Little Ferry. Hoy en día solo se conserva este breve fragmento. Otro film perdido es la terrorífica London After Midnight, del maestro del horror Lon Chaney, que gira alrededor de un detective que simula ser un vampiro para adentrarse en una secta criminal. Este film causó un shock en su estreno y la sobrecogedora interpretación de Chaney causó que mucha gente acabara sugestionada y abandonara la sala, sufriendo las consiguientes pesadillas y traumas al volver a sus casas a dormir. Incluso en un cine acabó pasto de las llamas mientras se proyectaba la película, causando muertos y heridos, consolidando así un aura de película maldita. De hecho, y para evitar males mayores, los metrajes o fueron destruidos o almacenados en los archivos de la Metro-Goldwyn-Mayer, que acabaron incendiándose en los años 60. Solo se conservaron, aunque sepa poco, las fotografías promocionales del film. Aparte de estas 2 reliquias perdidas, otra pérdida significativa era la secuela no oficial del Nacimiento de una Nación, con el título traducido como El ocaso de una nación, llevada a cabo por el autor del primero, el novelista racista Thomas Dixon. No muy contento con la visión de Griffith sobre la guerra, Dixon dirigió, escribió y produjo su propia versión de la historia de América y cómo fue creada, así como el problema de la raza negra y los indios. Financiada por la Vitagraph, se estrenó en 1916, aprovechando la ola mediática que generó la épica cinta previa. No obstante, la película cosechó un brutal fracaso de crítica y público, además de un reparto de actores de cuarta fila que no ayudó mucho a dignificar tamaño proyecto. De hecho, Dixon no volvió a hacer más cine y la película acabó diluyéndose en el olvido. Mención especial como film perdido que ni siquiera llegó a estrenarse fue el caso de The Seagull, un drama producido por el cómico Charles Chaplin para relanzar a su actriz fetiche en decadencia, Edna Purviance. Para ello contó con la maestría de Joseph von Sternberg, el director del Ángel Azul, en la dirección. Sin embargo, aquel 1926 fue un año terrible para Chaplin y el rodaje de esta película fue una pesadilla por diversas razones. En primer lugar, las diferencias creativas entre él y Sternberg fueron cada vez más insostenibles a medida que avanzaba el rodaje. En segundo lugar, el alcoholismo de Purviance hacía que su interpretación fuera especialmente lamentable. En tercer lugar, Chaplin sufrió un revés cuando se incendió los decorados donde este filmó el circo, con lo cual tuvo que rehacer la película de cero. Y en cuarto lugar, el matrimonio con su segunda mujer hacía aguas, y su posterior divorcio desencadenaría un calvario mayor que el de este film, que finalmente fue destruido por el propio Charlotte.
dando carpetazo a un proyecto abortado que jamás verá la luz. En cuanto a las parcialmente perdidas, como he hablado al principio, son aquellos metrajes que no se encuentran y de las cuales tiene que complementarlas con fotogramas de ese metraje perdido o incluso explicaciones con rótulos. La degradación también forma parte de dicha pérdida, en la cual nos cuesta ver con nitidez la película o esos molestos saltitos de imagen por la pérdida de algunos fotogramas a causa de la mala conservación del metraje. Por otra parte, la destrucción de los montajes extendidos del director conforman otro ejemplo evidente, y ese fue el caso de Avaricia, del director y actor Erik Bock Stroheim, que quería estrenar su versión de más de 6 horas, pero que los productores se negaron en rotundo. De tal modo que el ambicioso ejecutivo Ivan Thalberg ordenó que el director no pisara la sala de edición y que se estrenara la película reducida a solo 2 horas. Por consiguiente, von Stroheim nunca pudo recuperar el material íntegro, puesto que el metraje sobrante fue inmediatamente destruido. El fracaso estrepitoso que sufrió con el estreno del film, ya de por sí caro, desató la ira del mismísimo Stroheim. El hombre que troceó mi película solo tiene la cabeza para ponerse el sombrero, expresó con rabia el desengañado realizador. La avaricia de un imperio cinematográfico devoró el arte con la virulencia de las brasas de un fuego. Sin embargo, no todo estaba perdido, ya que el esfuerzo del ser humano por encontrar tesoros escondidos cosechó sus buenos frutos. Como cual Lázaro resucitado por un milagro divino, se recuperaron obras que desaparecieron durante décadas, de los cuales se pensó que nunca se encontrarían. El mayor descubrimiento surgió en 2010, cuando en una filmoteca perdida de Argentina encontraron un material del que no se sabía qué contenía, y que para mayor sorpresa de todos era la versión prohibida del Metrópolis de Fritz Lang, destruida durante la Segunda Guerra Mundial por su mensaje antinazi. Dicho descubrimiento causó sensación en el panorama cinematográfico, en la cual, después de mucho tiempo, las nuevas generaciones de espectadores y curiosos pudieron disfrutar por primera vez el mítico film tal y como se visualizó en su estreno en 1927. El fenómeno de las películas Lázaro continúa hasta nuestros días cuando hace casi un año se encontró en un almacén de Chicago el metraje completo de El primer grado, un oscuro neo-western de misterio dirigido por Edward Sedgwick, antes de trabajar para las comedias de Buster Keaton y El gordo y el flaco. ¿Se llegará a estrenar en formato físico o en plataformas digitales? Las que por desgracia nunca podremos ver de ningún modo son las que se perdieron a lo largo de Europa, como la buscadísima La muerte de Drácula, adaptación libre de la novela de Bram Stoker filmada íntegramente en Hungría. Y es que la Segunda Guerra Mundial destruyó parte del patrimonio visual de la cual es difícil saber con exactitud cuántas se han perdido, al igual que las que se hicieron en España, ya que la guerra civil evaporó la mayor parte del tesoro nacional, nuestro cine. Grandes producciones como las realizadas por Benito Perojo, José Butch o Florian Rey solo se conservan unas pocas películas íntegras y algunos fragmentos de otras. Ya en el panorama canario, escaso aunque relevante, se perdió durante mucho tiempo El ladrón de los guantes blancos. De fuerte inspiración en los seriales franceses de misterio como Los vampiros de Foliard, se recuperó en los años 80, contribuyendo a consolidar el patrimonio cinematográfico nacional de cara al mundo. El mundo está lleno de lugares recónditos en los que siempre se halla una joya oculta a la espera de ser descubierta. Por eso, os animo como buen Indiana Jones a que participen en la búsqueda de estos tesoros perdidos. Y no hay que irse a una biblioteca o recorrer la selva del Amazonas. No. Es posible que en algún lugar de tu azotea, buhardilla, desván o sótano se encuentre entre el polvo, la humedad y el abandono, y entre objetos que guardamos pensando darles uso pero nunca lo utilizamos, la esencia del descubrimiento arqueológico más grande del séptimo arte. ¿Quién dijo que el 80% de las películas se han perdido para siempre?
todo, ¿qué opinas tú? Déjalo en la sección de comentarios, ya que si has llegado hasta aquí, es gracias a ti. Si te ha gustado este vídeo, solo tienes que darle al pulgar y compartirlo con tus amigos o conocidos, ya que eso me ayudaría a crecer y proporcionar más vídeos sobre este amplio universo mudo. No te olvides de suscribirte si no lo has hecho, y darle a la campana para estar al corriente cuando cuelgue el siguiente vídeo. También me puedes seguir en mis redes sociales, donde añado de vez en cuando cosas interesantes. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.